milagro profético. 3 oraciones atendidas que transformaron nuestra familia divinamente. En un pequeño pueblo de México, donde las flores siempre florecen con la luz de la fe, los Medina han encontrado en la Virgen de Guadalupe su refugio y esperanza. Sin embargo, la dicha se tornó en temor cuando Joaquín, su amado hijo de 7 años, comenzó a desvanecerse por una enfermedad inusitada. Su risa, una melodía dulce que llenaba la casa, se apagaba lentamente, y la familia sentía como la oscuridad se acercaba, disolviendo las esperanzas en llantos ahogados y súplicas. De pronto, una idea iluminó la penumbra: decidirían hacer una vigilia de oración en la capilla local. La comunidad, unida en la devoción, se llenó de flores frescas y velas que, como estrellas en la noche, titilaban contra el miedo palpable. Allí, entre lágrimas aladas, se dedicaron a 3 oraciones, una por sanación, otra para restaurar la unidad familiar, y la tercera, para que su fe permaneciera firme. Los días se convertían en semanas, y mientras los médicos se mostraban impotentes, la palabra milagro resonaba como un eco distante. Pero la fe de los Medina comenzaba a encenderse nuevamente cuando compartieron historias de conversiones y sanaciones. Hombres de fe llegaban a la capilla, relatando cómo habían tocado el cielo y recibido respuestas divinas. Las noches se llenaban de fervor, pero también de miedo, pues la tercera semana marcaba un quiebre: la salud de Joaquín se deterioraba rápidamente, y su risa se desvanecía por completo. Justo cuando el desaliento parecía abrumador, un anciano de ojos compasivos, conocido como don Teodoro, irrumpió en sus vidas. Este hombre, cuya presencia era tan serena como la brisa en un día de primavera, llegó a la casa de los Medina con un mensaje que revirtió el tiempo. Con voz serena, proclamó: «He venido a decirles que su hijo será sanado, han tocado el cielo con sus oraciones». Y esas palabras, como bálsamo sobre el corazón herido, renovaron la esperanza en su hogar. Cada noche se reunían en la capilla, encendían velas y compartían historias de fe, recuperando la unidad que la enfermedad había comenzado a desgastar. Entonces llegó el domingo, un día marcado por la tradición, momento en que un acontecimiento más allá de lo humano cambiaría todo. Un trueno retumbó en lo alto, y la comunidad unida, con expectativa en el pecho, se congregó en la misa dominical. La familia Medina, llena de ansias, se sentó con el aliento entrecortado, esperando lo que solo podía ser un milagro prometido. En el momento culminante, cuando el sacerdote alzó la voz en oración final, un calor potente invadió la capilla, y Joaquín, en su lecho de enfermo, sintió la energía divinal fluir a través de él. Los fieltros ahogados de sorpresa y temor reverente llenaban el aire, y la comunidad entera experimentó un escalofrío celestial. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, con el corazón latiendo con fuerza y su fe reavivada. La familia Medina miraba hacia el altar, donde el milagro parecía a punto de desatarse. ¿Sería posible que su fe y oraciones hubieran arrancado de las manos del cielo la salud de su pequeño Joaquín? La atmósfera estaba cargada de incógnitas divinas, y un sentimiento de expectación electrizaba cada rincón del pueblo, dejando a todos con la certeza de que el encuentro con lo extraordinario estaba más cerca de lo que jamás habrían imaginado. El ensordecedor silencio fue roto por un murmullo, un susurro que se expandió como ola de esperanza a través de la congregación. Las miradas se volvían hacia los Medina, quienes estaban llenos de asombro y expectativa. Joaquín, aún en su cama, sintió como las súplicas de su familia y amigos lo rodeaban, como un abrazo cálido de amor divino. Fue en ese instante que la luz en la capilla pareció intensificarse, y todos supieron que algo milagroso estaba por suceder. Mientras el sacerdote continuaba con la oración, los Medina unieron sus manos en un círculo, conectando no solo su sangre, sino también su fe. Beta, la madre de Joaquín, sin poder contenerse, comenzó a llorar. Las lágrimas llenas de amor brotaban al ver el rostro de su hijo, aún pálido, pero rodeado de la fe que revoloteaba en el aire.
Dios mío. Te lo pido con todo mi corazón, sana a mi Joaquín, clamó en un susurro, mientras su alma se unía a las muchas voces que resonaban en la capilla. De pronto, un susurro proveniente de la parte trasera de la capilla llamó la atención de la congregación. Era don Teodoro, que con una sonrisa serena y los ojos llenos de luz decía, la fe ha hecho su parte, ahora la sanación se manifestará. Los murmullos se callaron, y la atención se centró nuevamente en el altar, el cual parecía tener vida propia mientras las velas danzaban al compás de una brisa invisible. Joaquín sintió un calor envolvente que emanaba desde su interior. Era un fuego sagrado que comenzó en su corazón y se esparció por todo su ser. Esa energía divisible se sentía más fuerte que cualquier enfermedad, y una sonrisa luminosa comenzó a aparecer en su rostro. En la capilla, el tiempo se detuvo, cada ojo estaba fijo en este milagro prometido. En ese momento, hasta los más escépticos empezaron a murmurar palabras de adoración. Milagro. Milagro, se escuchó en la voz de un joven que no podía contener la emoción. Las manos se levantaron, un gesto antiguo de alabanza, y entonces ocurrió. Joaquín se sentó en su cama con una energía que desbordaba vitalidad. Todos los presentes, en un solo grito de alegría, exclamaron a la vez, un clamor que atravesó el silencio del cielo. Era como si la misma Virgen de Guadalupe hubiera bajado a abrazar al pequeño con su amor infinito. Joaquín, gritó Beta, corriendo hacia él. Aunque las lágrimas aún caían por sus mejillas, eran lágrimas de agradecimiento y éxtasis. El pequeño sonrió, y la risa, esa melodía olvidada, comenzó a brotar de su boca. Cada nota era un eco de resurrección, una evidencia de que la fe de su familia realmente había movido montañas. Afuera, el sol comenzó a ponerse, llenando el cielo con matices anaranjados y dorados. La comunidad se abrazó, vecinos y amigos compartieron el mismo gozo. No se trataba solo de la sanación de Joaquín, sino de un renacer espiritual que había unido a todos en un lazo indestructible. La capilla no solo se había convertido en un lugar de oración, sino en un verdadero hogar de milagros. Sin embargo, en medio de las celebraciones, una sombra de preocupación se cernía sobre la familia. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó José, el padre de Joaquín. ¿Cómo cuidaremos de esa luz que tanto sufrimiento dejó atrás? La incertidumbre caía como un velo sobre la alegría. La vida, en su camino, estaba llena de desafíos. Lo que se había logrado era un guiño de lo divino, pero lo que vendría requería aún más fe y valor. Ahora, con una nueva vida por delante, ¿estarían los Medina listos para enfrentar lo que Dios había preparado para ellos? Mientras el eco de su celebración aún resonaba en la capilla, el futuro les esperaba. ¿Cuál sería el siguiente capítulo en esta historia de fe y milagros? El aire estaba cargado de emociones encontradas. Los Medina, aún envueltos en la calidez de la sanación, miraban a su alrededor, asimilando el amor que brotaba de cada rincón de la capilla. Con cada abrazo, con cada palabra de aliento, la comunidad se unía más, tejiendo un manto de esperanza que envolvía a todos. La sonrisa de Joaquín se había convertido en un faro. Todos lo contemplaban, no solo con alegría, sino con una admiración renovada hacia la fe que había movido montañas. La luz del atardecer se reflejaba en su rostro, como si el mismo cielo celebrara ese momento glorioso. Beta, con su corazón rebosante de gratitud, se arrodilló y susurró, «Gracias, Dios mío. Tu amor es infinito». Sin embargo, el alma de José aún batallaba con inquietudes. Miró a su alrededor, la capilla repleta de felicidad, y sintió el peso de la responsabilidad que se posaba sobre sus hombros. ¿Cómo protegeremos a Joaquín de lo que está por venir?, pensó. Había aprendido en la vida que cada bendición viene acompañada de desafíos. La fortuna podría ser efímera, y la fe, aunque poderosa, necesitaba ser nutrida constantemente. ¿Podría su familia sostener esta luz que habían recuperado? Don Teodoro se acercó. Atraído por la preocupación palpable en el rostro de José, le colocó una mano en el hombro y le dijo, «La fe no solo es un acto de recibir, sino también de dar. Debes compartir este milagro, José. Esa es la mejor manera de cuidar lo que te ha sido otorgado». La mirada del anciano, cargada de sabiduría, iluminó algo en el corazón del padre. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero milagro no era solo en la sanación de Joaquín,
sino en la oportunidad de compartir su historia con otros. Las palabras de don Teodoro resonaban en su mente mientras la congregación comenzaba a dispersarse. Muchos se acercaron a los Medina, expresando su deseo de escuchar más sobre este milagro. Cuéntanos cómo hiciste para que Joaquín regresara, decían varios. Desde aquel rincón de la capilla, José supo que tenía una tarea que cumplir. No solo para su familia, sino para cada alma que había sido tocada por su historia, con un susurro que se sentía como un latido del universo, Joaquín dijo: «Papá, no solo sané. Siento que tengo un propósito. Quiero ayudar a los que están sufriendo, como lo hice yo en mi enfermedad». La voz del pequeño llenó a su padre de una paz inexplicable. ¿Quién iba a decir que esta obstinada e inocente luz de su hijo comenzaría a encender el fuego de otros corazones? Beta, secándose las lágrimas, se unió a la reflexión de Joaquín. Querido Dios, si esta es la misión que nos has dado, ayúdanos a cumplirla. La familia mediaba en un puente de fe y esperanza, no solo para su propio bien, sino también para su comunidad, pero la vida tiene sus giros. La inquietud aún persistía en lo profundo de ellos. ¿Estaban preparados para enfrentar los desafíos que vendrían al compartir su historia? Mientras reflexionaban sobre su misión, un murmullo resonó por la capilla nuevamente, pero esta vez no era de celebración, sino de preocupación. Una sombra se cernía sobre la antigua aldea, un rumor inquietante que parecía desafiar el milagro recién vivido. Las palabras de un próximo desafío comenzaron a girar en sus mentes. ¿Estará su fe a prueba en esta nueva etapa? ¿Qué obstáculos enfrentarían juntos como familia? La vida, a menudo, se presenta como un libro lleno de sorpresas, y el siguiente capítulo esperaba revelar la verdad de lo que significaba realmente ser portadores de luz y esperanza. Una brisa suave atravesaba los campos alrededor de la aldea, trayendo consigo el susurro de un nuevo amanecer. Los Medina se habían quedado un poco más tiempo en la capilla, como si el ambiente sagrado aún los estuviera abrazando. Joaquín, con una chispa en sus ojos, miraba a su padre. La promesa de divulgar su milagro ardía en su interior, mientras José sentía cómo la responsabilidad se transformaba en un llamado. Era el momento de abrir sus corazones. José respiró hondo y se acercó al centro de la capilla, donde los miembros de la comunidad comenzaban a congregarse nuevamente. Con voz resonante, comenzó a hablar. Hermanos, no solo hemos experimentado la sanación de Joaquín. Hemos sentido el amor de Dios en cada paso. Su luz se ha derramado sobre nosotros y ahora, es nuestro deber compartirla. Las palabras fluyeron como un manantial. Vio a los rostros de la congregación iluminados por la esperanza. Beta, siempre a su lado, se unió y compartió su parte. Nuestro camino no fue fácil. La angustia, la desesperación, todo eso lo vivimos. Pero Dios no nos abandonó. Nos mostró su amor a través de cada oración, de cada susurro de fe. A medida que hablaban, varias manos se levantaron pidiendo compartir también sus propias historias de lucha y victoria. La comunidad comenzó a resonar en un hermoso coro de testimonios. Algunos hablaron de enfermedades, otros de pérdidas y miedos, pero cada voz se unía en una sinfonía de fe y superación. Sin embargo, sobre la mezcla de alegría y gratitud, la preocupación seguía latente. Un joven se levantó y con voz temblorosa, preguntó: ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra fe será suficiente cuando vengan los problemas? La pregunta coló a todos en un silencio reflexivo. José, sintiendo la gravedad del momento, respondió con voz firme: amigo, la fe no es la ausencia de duda. Es un acto de confianza en Dios, incluso cuando el camino se ve oscuro. No estamos solos, si compartimos nuestras cargas, nos ayudaremos unos a otros a sostener la luz. Las miradas de esperanza comenzaron a brillar otra vez. En ese instante, Joaquín, con una benevolencia que desbordaba su pequeño corazón, habló: si yo pude volver a la vida, ustedes también pueden superar cualquier dificultad. Solo tenemos que mantenernos unidos, como una familia que es. Así, un nuevo sentido de propósito comenzó a florecer en la comunidad. Se sintieron como si cada historia compartida fuera un ladrillo que edificaba una nueva fortaleza de fe. Pero fue en ese momento, en que una sombra desconocida se deslizó lentamente entre ellos. Las campanas de la capilla sonaron, y un aire frío recorrió el lugar.
Había un nuevo rumor que surgía sobre la aldea, uno que hablaba de un evento que podría cambiarlo todo. Mientras las risas y los abrazos envolvían a los Medina, algo oscuro se configuraba en el horizonte. Las miradas se centraron en el padre del joven que había preguntado, quien en voz baja, compartió que había escuchado de un peligro inminente que amenazaba su hogar. Cada palabra era como un eco que reverberaba en el corazón de todos. La fe, aunque fuerte, podía ser puesta a prueba una vez más. La congregación, ahora unida por la esperanza, comenzaba a prepararse. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué harían cuando el desafío finalmente llegara a su puerta? ¿Estaría su fe anclada lo suficiente para afrontar la tormenta que se avecinaba? El camino hacia adelante brillaba con posibilidades, pero también con incertidumbres. Y mientras la luz del día se desvanecía, un nuevo capítulo se anunciaba en la vida de los Medina y de su comunidad. ¿Cómo prevalecerían frente a lo desconocido? La noche cayó sobre la aldea como un manto silencioso, lleno de susurros y expectativas. En la capilla, la atmósfera se sentía electrificada, cargada de una fe renovada, pero también de inquietud. José y Beta se miraron, sabiendo que la oscuridad traía consigo no solo preocupaciones, sino la oportunidad de demostrar que su fe podía resistir la tormenta. El joven padre, con el corazón agitado, decidió proponer un encuentro. Hermanos, mañana al amanecer, nos reuniremos aquí nuevamente. Necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos orar juntos. Vivamos este episodio como era, un momento divino. Las cabezas asintieron al unísono, y la promesa de esa reunión se convirtió en luz en medio de la creciente sombra. Esa noche, cada miembro de la comunidad fue a sus hogares reflexionando sobre el poder de la oración. En los dormitorios, las familias comenzaron a compartir sus preocupaciones, sus miedos. Las oleadas de pensamientos oscuros danzaban en las mentes, pero también se entrelazaban con la esperanza. La fe manifestada en la sanación de Joaquín provocó que algunos comenzaran a recordar sus propias oraciones atendidas. Cuando uno de mis hijos estuvo enfermo, clamé al cielo y Dios respondió, recordó una vecina, sus ojos llenos de lágrimas. Debemos recordar que las peticiones pueden abrir puertas. Nunca perdí la fe, y Dios no me abandonó. Sus palabras fueron ecos de valentía que brotaron en cada rincón del hogar. Mientras tanto, José y Beta se aferraban a cada una de esas historias. Comprendieron que no solo unían sus corazones para invocar protección, sino que estaban construyendo una muralla de espíritu alrededor de toda la comunidad. Porque era un momento de transformación, un tiempo de reconciliarse con el temor y convertirlo en testimonio de vida. El amanecer llegó como un regalo, con rayos dorados que atravesaron el horizonte, empujando la oscuridad hacia atrás. La capilla estaba llena, las bancas ocupadas por esperanzas renovadas. Un susurro colectivo resonaba por encima de los murmullos, una oración cargada de anhelos. Las manos se levantaron hacia el cielo, y con cada palabra, una atmósfera de adoración se levantó, como una fragancia dulce al trono de Dios. Padre amado, comenzó José con voz firme, te agradecemos por lo que has hecho en nuestros corazones. Sabemos que el peligro puede estar acechando, pero también sabemos que tu amor es más poderoso que cualquier sombra. Esa primera oración fue solo el comienzo. Beta se unió, pidiendo dirección y fortaleza. Otros siguieron su ejemplo, y en cuestión de momentos, la capilla se convirtió en un lugar de clamor ardiente. Cada súplica era respaldada por la fe viva que ya había florecido en sus almas. Un sentido profundo de comunidad se experimentó, y en ese instante comprendieron que lo que estaban formando no era solo un refugio físico, era un bastión de esperanza. De pronto, un silencio repentino los envolvió. Algo sobrenatural parecía vibrar en el aire. La congregación casi podía sentir el palpitar del cielo. Las miradas se centraron en el altar, donde una luz tenue comenzó a brillar. Un murmullo de asombro y reverencia recorrió el lugar. Era claro que estaban al borde de un milagro. José se sintió impulsado a seguir adelante. Dios está aquí con nosotros, proclamó enfáticamente. Si podemos mantenernos firmes en nuestra fe, si podemos unir nuestros corazones, no habrá nada que no podamos afrontar. Pero en medio de esa gloriosa agrupación de voces, un estruendo distante resonó desde el horizonte. Un golpe seco que traía consigo preguntas y más inquietudes.
El peligro ya estaba al tanto, y su presencia ahora parecía tan real como la luz en el altar. La congregación, electrificada por la promesa de un milagro, se preparaba para lo que estaba por venir. ¿Podrían permanecer firmes ante la inminente tormenta? La fe sería probada una vez más, y el verdadero poder de la comunidad podría ser revelado de una forma que jamás imaginaron. La calma se desvanecía y un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. ¿Estaba la comunidad Medina lista para lo que venía, cuando las puertas del cielo parecían a punto de abrirse? ¿Qué significado tendría para ellos la fe que habían forjado? El día comenzó en la aldea con una claridad que cortaba la respiración. El cielo, teñido de un azul profundo, ofrecía una promesa de esperanza, un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad que les acechaba, aún había luz. En la capilla, la congregación se reunió nuevamente, con el eco del estruendo todavía resonando en sus corazones. Cada uno trajo consigo la carga de sus pensamientos, pero también un espíritu resuelto. José observó a su alrededor. Las caras de su comunidad reflejaban la diversidad de emociones, expectativa, temor, fe. Entre plegarias y susurros, se formaba un ambiente cargado de energía espiritual. Era un momento pivotal, uno que podría cambiar el rumbo no solo de sus vidas individuales, sino del tejido mismo de su comunidad. Recordemos, dijo José, en un tono lleno de convicción, que nuestra conexión más poderosa está en la unidad, en orar juntos. Las cabezas se movieron con hosanas y sus corazones latían al unísono, una sinfonía de fe que subía hacia el cielo. Los primeros en compartir fueron los más jóvenes. Un niño, con brillo en sus ojos, levantó su mano y, temblando, exclamó: «Yo quiero orar por mi abuelo, que está enfermo en la cama. Dios puede sanarlo». Su voz inocente resonó en el aire, y un murmullo de aprobación recorrió el lugar. Beta, tocada por la valentía del niño, se unió. «Y yo quiero pedir por nuestras familias, para que podamos estar siempre juntos, un poco más fuertes». Cada oración, un ladrillo en la construcción de un refugio espiritual, se levantó a los cielos, cubriendo la capilla con la fragancia de la fe. Las vigas de madera parecían retumbar a medida que el fervor aumentaba. Las manos se alzaban, las voces se entrelazaban en un coro de súplicas apasionadas. «Señor, haz un milagro. Dale sanidad a Joaquín, trae paz a nuestros corazones», clamaron, unánimes. Aquel clamor colectivo se convirtió en un fuerte estruendo que parecía sacudir las bases mismas de la infraestructura espiritual de la aldea. En medio del clamor, un rayo de luz más intenso brotó del altar, iluminando rostros asombrados. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron manos temblorosas. La presencia de Dios se sentía palpable, como si la misma esencia celestial estuviera abrazándonos. «Dios es más grande que nuestros temores», continuó José, con voz quebrada por la emoción. «Hoy es el día del milagro. Nuestras lágrimas son semillas que florecerán bajo el calor de su amor». De repente, un viento suave recorrió la capilla, llevándose las dudas y el pesar. Las chispas de fe comenzaron a brillar con más fuerza. La comunidad sintió que, en ese instante, el cielo estaba abierto, listo para escuchar, y justo cuando el fervor alcanzaba su pico, se oyó un golpe en la puerta principal. Todos se quedaron en silencio, mirando hacia el umbral, la atmósfera cargada de expectación. ¿Quién podría estar ahí? ¿Era alguien del pueblo o algo más? Con cada segundo que pasaba, el silencio crecía. Las miradas se alternaban entre el altar y la puerta, como si buscaban respuestas en la incertidumbre. El murmullo se convirtió en un susurro colectivo de anticipación. El corazón de José latía con fuerza. La oración había sido enviada, y ahora, el cielo parecía responder de manera inesperada. ¿Sería un mensajero divino? ¿Un anuncio de algo que cambiaría la vida de todos allí reunidos? El momento de verdad estaba a punto de manifestarse, y la fe de la comunidad sería puesta a prueba una vez más. ¿Qué les traería esta nueva visita? ¿Por qué aquel golpe en la puerta les llenaba de dudas y a la vez de esperanza? La respuesta estaba a punto de revelarse, y todos esperaban en la presencia de Dios. El golpe en la puerta resonó nuevamente, y el aire se llenó de un silencio tenso. Todos los ojos estaban fijos en esa entrada, como si esperaran que el mismo cielo se abriera y revelara el misterio que traía consigo.
José, con una mezcla de ansiedad y expectativa en su corazón, avanzó hacia la puerta, cada paso una oración silenciosa que ascendía en su interior. Al abrir, se encontró con una figura familiar. Era el anciano Samuel, con su andar pausado y su mirada profunda. Pero había algo diferente en él, como si portara un brillo de luz que iluminaba su cansada imagen. Vine a ver qué sucede, dijo con una voz que parecía temblar de emoción, he sentido una poderosa anfitrión en mi corazón que me trajo aquí. La congregación respiró al unísono, como si una ola de aliento colectivo hubiera sido exhalada. Samuel, un hombre sabio y lleno de años, se había ganado el amor y respeto de todos. Al ver su presencia, la tensión se disolvió, y las miradas llenas de curiosidad se transformaron en sonrisas de alivio. «Oh, hermano», exclamó José, sintiendo un impulso de abrazar a ese hombre que había sido un faro de esperanza en la aldea, estábamos en medio de un clamor a Dios. Nuestra fe está unida en busca de un milagro. La comunidad lo rodeó, formando un círculo espiritual que emanaba amor y apoyo. Mis amados, comenzó Samuel, Dios dice que nuestra oración ha sido escuchada. He venido con un mensaje de su corazón, y es un mensaje de esperanza. Al pronunciar esas palabras, la atmósfera pareció electrificarse. Cada persona sintió un cosquilleo en la piel, como si la presencia de Dios se moviera entre ellos, las manos se unieron en un apretón cálido, y la comunidad pudo sentir que las paredes de la capilla se expandían, llenándose de una luz brillante. El Señor me mostró en visiones, continuó, que aquellos que claman con fe serán colmados de su poder. No desmayen, porque los milagros vienen en camino, abren puertas en lo espiritual. Antes de que Samuel terminara, un murmullo de asombro recorrió el lugar. Lloramos por sanidad, susurró Beta, y otros asintieron en un tono lleno de fervor. Lloramos por unión, por la familia de cada uno. Así es, respondió Samuel, y también por libertad. La libertad del miedo, de las preocupaciones que asedian nuestro espíritu. Un eco de amenas amén resonó en la capilla, como si los corazones se unieran en un solo clamor de verdad divina. De repente, una leve brisa recorrió el espacio, llevando consigo una fragancia celestial que recordaba a flores florecidas en primavera. Era un recordatorio de que, a pesar de las tormentas del camino, la belleza siempre estaría presente. La comunidad se sintió abrazada por un manto de paz. José se atrevió a preguntar, dando voz a la inquietud que todos llevaban en lo profundo, ¿qué más nos tiene que decir el Señor, Samuel? La pregunta colgó en el aire, llena de anhelos por más revelaciones, más promesas. El anciano sonrió, una sonrisa que desbordaba sabiduría y serenidad. El tiempo de la revelación está cerca, pero aún hay algo que debemos hacer. Ahora, es momento de orar intensamente, de elevarse juntos. Un milagro no llega solo por desearlo. Necesitamos estar listos, unir nuestras voces y corazones en esa misión. Las miradas comenzaron a iluminarse de nuevo, vislumbrando en sus corazones el poder de la oración comunitaria. Las manos se levantaron, los corazones se abrieron, y todos juntos comenzaron a clamar por lo que venía, listos para recibir las bendiciones que estaban por manifestarse. Justo en ese momento, una luz deslumbrante emergió del altar, mientras la congregación unía sus voces en adoración ferviente. ¿Qué revelaciones traería el cielo? ¿El milagro que tanto anhelaban se manifestaría ante ellos? La espera se hacía palpable, y el aire estaba cargado de promesas. La congregación sintió, en ese instante, que el tiempo de la intervención divina estaba al alcanzar. ¿Qué milagro estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre? La luz brillante del altar pareció vibrar, como si una cuerda del cielo resonara con la fe colectiva. La capilla se llenó de un murmullo reverente, y cada rostro, iluminado por esa luz, reflejaba una mezcla de sorpresa y anhelo. José, con el corazón palpitar a 1000 por hora, sintió que su espíritu se enlazaba a los demás, como un hilo dorado tejido por Dios mismo. Jael, gritó Beta, quien se había apartado un momento para mirar hacia la ventana. Mira. El sol está saliendo. La luz se está volviendo más fuerte. Los ojos de todos se volvieron hacia el horizonte. Era cierto. Comenzaba a amanecer, su luz dorada se filtraba a través de las nubes, dando paso a un nuevo día. Y en su interior, cada uno de ellos supo que este no era un amanecer cualquiera.
Era un nuevo comienzo, una promesa de renovación. Samuel, sintiendo la energía creciente en el aire, levantó sus manos y comenzó a orar con voz firme. Señor, en este momento clamamos por sanidad, por cada corazón roto, por cada cuerpo cansado. Ven, Señor, y llena este lugar con tu poder sanador. Las palabras resonaban en la capilla, como un eco de la misma voz divina. Todos cerraron los ojos, y cada oración se entrelazaba con las de los demás, formando una sinfonía celestial. José sintió como una corriente de paz lo envolvía, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. La música eterna se elevó, y en ese instante de comunión, diferentes historias comenzaron a entrelazarse. Historias de luchas, de familias desgastadas, de sueños que parecían lejanos. La comunidad era un solo cuerpo, y la presencia de Dios se hacía palpable. Padre, clamó José, dejando que la emoción fluyera, no solo los queremos sanos, sino unidos en tu amor. Que la esperanza se asiente en nuestros corazones como un baluarte. Ayúdanos a nunca perder la fe. ¿Quién como tú? Gritó un hombre al fondo, su voz resonando con convicción, y el resto se unió en coro, levantando manos y voces. Era un momento de gran poder. Cada clamor parecía abrir puertas en el espacio espiritual, cada palabra resonando con peso en el cielo. Justo en ese momento, otra luz surgió del altar, más intensa esta vez, y aparecieron imágenes en la mente de todos. Visualizaban a los miembros de su comunidad sanados, sonriendo, abrazándose y compartiendo en amor. Era un horizonte de esperanza, y cada uno sintió que poseían un pedacito de esa realidad divina. De repente, una voz profunda resonó, clara y poderosa, a través del silencio cargado de expectación. He aquí, hermanos. He escuchado sus oraciones, y vengo a darles lo que han pedido. Miren, lo que está por venir. No duden, porque en mi tiempo, los milagros se manifestarán. Una ola de reverencia recorrió la congregación. Sus corazones latían al unísono, y la atmósfera se convirtió en un lugar sagrado donde el tiempo parecía detenerse. Era más que un instante, era la promesa de un mañana lleno de bendición. La brisa suave volvió a soplar, trayendo consigo la fragancia de flores y nuevos comienzos. Samuel, con su mirada sabia, continuó, Dios está preparando algo grande, y aunque no lo vean aún, ya está manifestándose. Permitan que sus corazones estén abiertos a lo que viene. Mientras las manos seguían levantadas, un murmullo creció, cada uno compartiendo una palabra de aliento y fervor. En sus corazones, la pregunta latía, ¿qué transformación divina sucedería en sus vidas? ¿Qué milagro estaba tejiéndose en el amor de Dios, listo para ser revelado? Con ese anhelo palpitante, la espera se hacía dulce. Estaban listos para recibir lo que estaba por suceder, y mientras la luz seguía brillando con más fuerza, todos se preguntaban, ¿cuál sería el siguiente paso en este profundo viaje de fe? La luz que brotaba del altar parecía danzar en el aire, impregnando la capilla con una sensación de expectación. Cada uno de los presentes, con ojos cerrados y corazones abiertos, experimentaba un vínculo inquebrantable. Era como si, en ese lugar sagrado, el tiempo se hubiese detenido y todo su fervor se convirtiera en una única melodía de adoración. José sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera estaba cargada de promesa y futuro. La voz de Samuel resonaba como un tambor en el fondo de su alma, y se sintió impulsado a abrir los ojos. Cuando lo hizo, allí estaba, la luz aún más intensa, como un amanecer eterno. Poco a poco, las palabras de oración comenzaron a tomar forma tangible. La capilla se convertía en un refugio de fe, donde sus súplicas se entrelazaban en un poderoso tejido de esperanza. Una ola de emoción le atravesó el corazón. Las historias de todos, sus luchas y anhelos, colisionaban entre sí, creando un cambio palpable. Era evidente que estaban en la cúspide de una experiencia divina. Dame la fe para creer, murmuró José, la angustia de su vida cotidiana dibujándose en su mente. Transforma nuestros corazones y nuestras circunstancias, Señor. Mientras hablaba, recordó las dificultades que había enfrentado, los desencuentros con su familia, y un sentimiento de dolor comenzaba a aliviarse. Era posible que Dios estuviese preparando algo grande. Las palabras que pronuncian, son importantes, interrumpió una voz familiar.
Era Jael, que se había acercado para unirse a la adoración. Hermanos, este es el momento de creer en lo que viene. Este es el tiempo de reclamar lo que Dios ya ha prometido. Amén, resonó en el aire. Aquella afirmación llena de vida y fuerza proporcionó un nuevo empuje. Las emociones empezaron a brotar, algunos lloraban de gratitud, otros sonreían con alegría, mientras varios se abrazaban, saboreando la conexión que los unía. Era evidente que la presencia divina estaba ahí, transformando no solo su entorno, sino también sus corazones. ¿De verdad creemos que esto es posible?, preguntó Beta, mirando a sus amigos con fervor. ¿Podemos esperar un milagro real en nuestras vidas? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, invitando a la reflexión. Ese era el dilema que cada uno debía confrontar en su interior. La fe necesitaba ser viva, y el desafío era enorme. El altar brilló aún más, como si respondiera a su pregunta. Sí, gritó una mujer al fondo, su voz repleta de convicción. Dios no puede fallarnos. Ya lo ha hecho antes. Y, en ese instante, algo dentro de la capilla cambió. La convicción resonaba como el canto de la naturaleza despertando con el sol. Era un eco de la fe colectiva, y aunque la luz dispersó sombras, un nuevo resplandor se acercaba. Lo que Dios tiene preparado es mucho más, hermanos, murmuró Samuel, su mirada fija en el altar. El amor que experimentamos hoy es solo un fragmento de lo que viene. Mantengan sus corazones abiertos y listos. Pero en ese momento, un susurro familiar interrumpió la corriente de euforia. ¿Y si no estamos listos?, cuestionó un joven que se sintió abrumado. Un silencio tenso se apoderó de la capilla, cada corazón estaba nuevamente ante la posibilidad de duda. ¿Cómo podrían estar preparados para lo que Dios tenía reservado? La tensión llenó el aire, profunda y ruidosa. Mientras el sol ascendía, una pregunta flotaba en el ambiente: ¿estaba esa luz preparada para iluminarlos, o serían ellos los que debían dar el paso hacia ella? Así, mientras la comunidad reflexionaba sobre su propia preparación, un nuevo hilo de expectativa se tejió en el aire. Godas Taman siempre es perfecto, y el tiempo de los milagros estaba cerca, que redefinirá a cada uno de ellos en la luz de lo divino. La capilla vibraba esperando una respuesta, y todos sabían que el siguiente paso estaba a punto de ser revelado. La luz del nuevo amanecer llenó la capilla, y con ella llegó la certeza de que algo magnífico estaba por suceder. Los Medina, junto a su comunidad, se encontraban en el umbral de lo extraordinario. Mientras el eco de las oraciones y los testimonios resonaba en sus corazones, comenzaron a sentir que no solo buscaban un milagro, sino que se convertían en portadores de uno. José, con su voz apasionada, tomó la delantera. Hoy, no solo venimos a pedir, venimos a entregar. Entregamos nuestras preocupaciones, nuestros temores. Que el amor de Dios llene este lugar. Con cada palabra, el fervor se intensificaba, las manos se alzaban, y los rostros reflejaban una esperanza renovada. Beta, sintiendo la atmósfera cargada de promesas, se unió a su esposo. Dios ha estado con nosotros en la oscuridad, y ahora sabemos que hemos sido llamados a ser luz. Queremos compartir esta gracia, este milagro de sanidad, con cada uno de ustedes. Las palabras de la madre resonaban como campanas en el corazón de la comunidad. El murmuro creció, y las oraciones se entrelazaron en un clamor poderoso: Señor, haz de nosotros instrumentos de tu paz. Que nuestra fe y amor se multipliquen. Esa súplica trascendía el miedo, era un grito de unidad. Don Teodoro, testigo silencioso pero poderoso, se acercó al altar. Cuando compartimos lo que hemos recibido, Dios agranda aún más sus bendiciones. Su luz brilla en cada corazón dispuesto a amar. La comunidad se unió en un coro de amén, cada voz elevando la fe a dimensiones que jamás imaginaban. Entonces, mientras el sol tomaba su lugar en el cielo, las risas de los niños en la parte trasera de la capilla rompieron la seriedad del momento. Joaquín, enérgico y radiante, se levantó, su pequeña figura iluminada por la luz divina que lo rodeaba. Miren. Estoy aquí. Dios me ha sanado, y yo quiero ayudarles a todos. Las sonrisas desbordaron en la congregación, su inocencia y fe eran el reflejo puro del amor divino, y fue ahí, en esa capilla, donde la congregación comenzó a sentir que la luz del cielo ya había descendido.
Una presencia palpable les envolvía, haciéndolos sentir que no estaban solos. Un coro de testimonios emergió, historias de sanaciones, pérdidas recuperadas, oportunidades inesperadas. Era un relato de milagros que resonaba en el corazón de cada uno, recordándoles que cada batalla había sido acompañada por la mano amorosa de Dios, mientras las palabras se entrelazaban con las emociones. El corazón de la comunidad latía al unísono en un ritmo venerado. José sabía que la verdadera esencia de su fe no solo residía en los milagros, sino en el compromiso de compartir esa luz con aquellos que aún estaban en la oscuridad. El amor que hemos recibido es un regalo que debemos multiplicar, proclamó con fervor. Momentos después, un aire fresco recorrió la capilla, trayendo consigo un sentimiento de renovación. Era como si el mismo cielo estuviera sonriendo, reafirmando las promesas que habían sido sembradas con amor. Las lágrimas comenzaron a brotar más, pero esta vez eran lágrimas de alegría y transformación. Los corazones estaban abiertos a lo que Dios había planeado, y cada miembro de la comunidad se convirtió en un faro de esperanza. Mientras la misa llegaba a su fin, José miró a su esposa y sonrió. Juntos, como familia y comunidad, llevaremos esta luz al mundo. No importa el desafío que enfrentemos, nuestra fe es más grande que cualquier sombra. Beta lo miró con reconocimiento, y un rayo de determinación cruzó sus corazones. Finalmente, la congregación alzó sus voces en agradecimiento, y unánimes pronunciaron: Amén. Gracias, Dios, por el milagro de la vida. Gracias por cada persona presente, por cada historia que ha tejido esta comunidad sagrada. Así, una nueva era comenzó para los Medina y aquel pueblo lleno de fe. La luz iluminó cada rincón, y aunque no sabían lo que el futuro traería, sí sabían que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad, con la certeza de que la luz de Dios jamás los abandonaría. Porque, a partir de ese día, no solo eran testigos de un milagro, se habían convertido en un milagro en movimiento. Así, el relato de los Medina no se cerraba con un final, sino que se abría a un futuro de esperanza, amor y unidad, una historia de fe que nunca dejaría de brillar. Ahora es tu momento. Necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estos testimonios. Comenta tus reacciones y comparte tus testimonios sobre el final de esta historia. Y, por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para apoyar esta misión. Solo los verdaderos siervos de Dios saben lo importante que es propagar la luz. Hagámoslo juntos.